aseguran que realmente... Bueno, hoy corrió el rumor sobre la muerte del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, mejor conocido como el Señor de los Cielos. Bienvenidos de nuevo a Humans of History, donde desglosamos la personalidad de figuras históricas. Si no has visto la biografía, te recomiendo que le eches un vistazo. Es una introducción detallada a la serie que consta de 3 partes. Pero todos sabemos por qué estás aquí, y no te haré esperar. Damas y caballeros, ¿cómo murió Amado Carrillo Fuentes? Aquí está la versión oficial anunciada por funcionarios, tanto mexicanos como estadounidenses, después de su muerte. Amado falleció debido a una mezcla de anestesia y el somnífero Dormicum. Le administraron demasiado del somnífero y su corazón, debilitado por la cocaína y el alcohol, falló. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó a su cuerpo? Es una historia impresionante, de hecho, una tragicomedia por derecho propio. Así bien, se nos cuenta que Amado murió en las primeras horas del viernes del 4 de julio. Al día siguiente, el sábado 5, su cuerpo fue llevado a una funeraria en la colonia Juárez de la Ciudad de México. Luego fue trasladado en avión a la capilla funeraria San Martín en Culiacán, Sinaloa, para ser enterrado por sus familiares. Pero por órdenes de la PGR, la Procuraduría General de la República, el ejército confiscó el cadáver. ¿Por qué? Porque la PGR sospechaba, lo que muchos siguen especulando, que Amado era capaz de fingir su propia muerte. Así que su cuerpo fue trasladado de vuelta a la Ciudad de México el domingo 6. Durante casi una semana, expertos forenses recolectaron muestras de ADN de los familiares de Amado para cotejarlas con muestras de sangre del cadáver de Amado. También compararon las huellas dactilares del cadáver con 2 juegos de impresiones. El primero fue de 1985, cuando Amado fue detenido por la Policía Fronteriza de los Estados Unidos por llevar un rifle automático a México. El segundo fue de 1989, cuando Amado fue arrestado en México, condenado y encarcelado temporalmente después. Tanto los funcionarios del Estado mexicano como los de la DEA cotejaron las huellas. Incluso el director de la DEA, Thomas Constantine, anunció la noticia de la muerte de Amado antes de que la PGR lo hiciera. Después de que se confirmara la muerte de Amado, el cuerpo del narcotraficante fue devuelto a los familiares. Lo colocaron en un ataúd y lo llevaron al aeropuerto, donde un avión privado esperaba para poder llevarlos a todos a su tierra natal de Guamuchilito, en Sinaloa, para darle cristiana sepultura. Lo que siguió fue completamente absurdo. El auto que transportaba el cuerpo de Amado se averió en la carretera. Después de que su familia encontrara una manera de llegar al aeropuerto, el ataúd no cupo dentro del avión. El cuerpo de Amado tuvo que ser colocado dentro de una bolsa de plástico negra. Digno de una tragedia griega, después de que el avión despegara, se dice que Aurora, la madre de Amado, sacó a su hijo muerto de la bolsa y lo llevó en sus brazos por el resto del viaje. Así que, ya que ahora conocemos los eventos básicos de la muerte de Amado, vamos al grano. La gran pregunta es, ¿será que su muerte fue un accidente? Lo primero que hay que saber es que administrar cantidades excesivas de Dormicum a un paciente con una salud precaria como la de Amado fue un acto de negligencia grave. Al menos 3 cirujanos operaron a Amado, por lo que parece poco probable que los 3 hayan consentido esto, al menos no sin un motivo ulterior. Si se hizo accidentalmente, es más probable que haya sido una decisión aislada. Ciertamente puedes describir la escena. Amado en una cama del hospital yaciendo en agonía después de una operación agotadora, suplicando a un doctor en las primeras horas de la mañana que aliviara su dolor. Ahora bien, este era un hombre tan peligroso como poderoso que podía dar la orden de matarte a ti y a tu familia con un solo enviar o un simple mensaje. Tendrías que ser o un tonto o un médico de gran seriedad para negarte ante sus solicitudes. Pero entonces existen razones para creer que los cirujanos tenían la intención de asesinar. Cuando se encontró el cuerpo de Amado, las suturas usadas para coser los cortes quirúrgicos aún estaban abiertas. Un cirujano plástico, o al menos uno bueno, se le paga para no dejar cicatrices. La idea es cambiar tu apariencia. Parece extraño pensar que los cirujanos personales, de quien probablemente era el hombre más rico del mundo, pudieran haber cometido tal error de principiante. Incluso los funcionarios mexicanos acusaron a los cirujanos de jugar sucio. 3 meses después de la muerte de Amado, Mariano Herrán Salvati, jefe de la Agencia Antidrogas de México, dijo a la prensa que los funcionarios creían que los cirujanos actuaron con dolo y con la intención de quitarle la vida. Los médicos fueron acusados de homicidios por administrar medicamentos que contradecían todo sentido médico. Entonces, si los cirujanos actuaban por órdenes de alguien más, ¿en la nómina de quién estaban?
Salvati afirmó que el asesinato fue ordenado por miembros de la organización de Juárez. Su opinión era que Amado se había vuelto más descuidado al cubrir sus rastros. Había pasado más tiempo con novias, visitando restaurantes elegantes, básicamente exponiéndose a ser fotografiado, destruyendo el anonimato que alguna vez había sido tan hábil para mantener. En otras palabras, los afiliados al cartel lo consideraban un blanco fácil para las fuerzas del orden o rivales, poniendo así en peligro sus operaciones. El periodista Rafael Núñez, quien trabajó en la zona de Juárez, El Paso, en los 90s, nos brinda otra hipótesis. Su historia comienza en 1995. Quizás recuerdes el nombre de Alberto Ochoa Soto, el intermediario financiero colombiano y traficante que mencioné en el primer video. Se decía que fue la primera conexión colombiana importante para Amado durante su aprendizaje bajo Pablo Acosta en Ojinaga, Chihuahua. Alberto era un pez gordo del cártel de Medellín y un experto en los detalles logísticos del contrabando de cocaína. Le enseñó a Amado todos los ángulos y roles en la cadena de suministro, desde los laboratorios sudamericanos hasta las rutas de drogas en los Estados Unidos. En 1994, Alberto fue arrestado por la DEA por conspiración para contrabandear un cargamento de 6 toneladas hacia Estados Unidos. A pesar de las pruebas incriminatorias, las autoridades de Estados Unidos lo liberaron el 11 de febrero del 95 y fue expulsado del país. A pesar de los consejos de sus abogados colombianos, Ochoa Soto decidió no regresar a su país de origen en Sudamérica. En cambio, eligió cruzar la frontera hacia México y reunirse con su segunda esposa, una mexicana. El abogado mexicano de Ochoa, Antonio Tarazón Navarro, había trabajado como fiscal federal durante años y estaba bien conectado con la élite política y militar de México. Cuando le dijo a Alberto que estaría seguro, él siguió adelante y confió en su palabra. Su plan era regresar a Ciudad Juárez, donde tenía 22 toneladas de cocaína listas para distribuir con su amigo y socio comercial, Amado. El 11 de febrero de 1995, alrededor de las 11 a.m., Alberto cruzó a pie el puente Paso del Norte hacia México. Allí se encontró con el abogado mexicano Tarazón Navarro, bajo las banderas de México y Estados Unidos. Alberto apenas había dado 20 pasos dentro de México cuando, de golpe, él y su abogado fueron interceptados por un pelotón de la Policía Federal Mexicana, armados hasta los dientes con cuernos de chivo y pistolas. A punta de pistola, Alberto y Navarro fueron empujados a una camioneta. Se vaciaron los carriles de tráfico y la Suburban azul aceleró por carretera rumbo a México. Lo que sucedió después es un misterio. Casi 5 años más tarde, el cuerpo de Alberto fue desenterrado en una narcofosa en Juárez. En mayo de 2000, el New York Times también informó que el cuerpo de Tarazón había sido identificado una semana antes. Tarazón tenía disparos en el cuello y en la cara, llevando la ropa que tenía puesta el día de su secuestro. No está claro cuándo se identificaron los restos de Alberto, pero su cuerpo todavía estaba en una morgue de Juárez cuando el periodista fue a visitar a mediados de los 2000. Entonces, ¿quién ordenó el golpe? Bueno, ¿recuerdas esas 22 toneladas de cocaína en Juárez que Alberto estaba ansioso por tener en sus manos? Eso tenía un valor estimado de $3,000 millones. Adivina quién más podría haber estado interesado en ello. Especialmente adivina quién podría haber querido quedárselo todo para sí mismo. Cuando llegaron las noticias del veredicto de no culpable de Alberto por parte del tribunal estadounidense y fue liberado, fue una sorpresa para todos. La DEA no podía creerlo. Después de todo, habían presentado la grabación incriminatoria de Ochoa Soto conspirando para contrabandear 6 toneladas de cocaína a Texas. Pero quizás fue Amado quien tenía aún más esperanzas de que el colombiano fuera encarcelado. No solo el jefe de Juárez quería quedarse con la coca para él solo. Según funcionarios de la DEA, Amado quería castigar a Alberto por mover enormes cantidades de cocaína a través de Juárez sin consultarlo primero a él. Como una vez dijo un funcionario sobre el Señor de los Cielos, no deja que nadie trafique un gramo que no sea suyo. Tal era su tiranía sobre Juárez. Así que, con miembros de alto rango de la Policía Federal Mexicana en su nómina, Amado ordenó el golpe contra Alberto, el mismo día que volvió a poner un pie dentro de México. Ahora bien, Alberto era tío de los hermanos Ochoa, capos de alto rango en el cártel de Medellín. Según Núñez, Amado les dijo a los hermanos Ochoa que él no tenía nada que ver con el asesinato de su tío. Fabio Ochoa Vázquez, el más joven de los 3 hermanos y el supuesto líder del cártel de Medellín después de la muerte de Pablo Escobar, respondió con una palabra conciliatoria. Los colombianos le dijeron a Amado que iban a dejar el pasado atrás. Le dieron el beneficio de la duda a Amado, no buscarían venganza y reanudarían los negocios como de costumbre.
Sin embargo, fuentes cercanas a la familia Ochoa discrepaban. Más tarde revelaron que los hermanos Ochoa estaban, de hecho, furiosos, pero no podían comenzar una guerra. El cártel de Medellín estaba prácticamente debilitado después de la muerte de Pablo Escobar a finales de 1993. Los hermanos Ochoa no podían arriesgar el frágil control que tenían sobre el fragmentado cártel. Mientras esperaban su momento, mantenían a Amado como un socio comercial necesario y un día, cuando Amado estuviera, digamos, en su punto más vulnerable, ellos tomarían venganza. Avanzamos 3 años hasta llegar a julio de 1997. Amado estaba muerto y su cuerpo había sido devuelto a su ciudad natal sinaloense de Guamuchilito, donde su familia había organizado un velorio de ataúd abierto, al que asistieron más de 1000 habitantes locales, así como miembros del cártel, todos rindiendo sus respetos. Cientos de ramos y coronas florales adornaban la casa familiar. Según uno de los aldeanos locales, cuando el funeral terminó y los invitados se habían ido, gente del pueblo se quedó para ayudar a los familiares a desmontar las decoraciones. Mientras uno de los vecinos del pueblo estaba organizando las flores, entre las muchas rosas blancas y las brillantes flores policromadas, había una corona compuesta enteramente por rosas negras. Cuando el habitante del pueblo encontró la tarjeta que acompañaba la corona, no leyó las usuales palabras de condolencia o sentimientos religiosos reconfortantes, sino las siguientes palabras: todas las cosas buenas llegan a aquellos que saben esperar. Escrito cerca del final de la tarjeta, antes de una firma indescifrable, decía: saludos de la familia Ochoa en Colombia. Así que ahí lo tienes, esa es otra versión. A eso súmale el hecho de que 2 de los cirujanos que operaron a Amado eran colombianos, y podrías argumentar que se trata de una historia de venganza. Pero el misterio, damas y caballeros, de la muerte de Amado no termina ahí. Algunos han hecho preguntas sobre el cadáver de Amado. Anabel Hernández, periodista reconocida por su trabajo sobre los cárteles mexicanos y la guerra contra las drogas, ha arrojado algunas dudas sobre la narrativa oficial, avivando aún más las teorías conspirativas. Ella afirma que varios informantes que fueron contactados en la investigación, empleados de Amado que lo conocían bien, dijeron que Amado tenía 2 marcas inconfundibles: un lunar oscuro y peludo en su espalda y una cicatriz prominente en una de sus nalgas. El cadáver en Santa Mónica no tenía ninguna de las 2. Dicho esto, quizás deberíamos cuestionar la probabilidad de que un empleado haya tenido siquiera la oportunidad de echar un vistazo al trasero de Amado Carrillo, o que esta información fuera divulgada por el propio capo. Otros han dicho esto: si Amado fue admitido en el hospital para una cirugía plástica de rostro, ¿por qué no le rasuraron el bigote? Se supone que esto es una práctica estándar para los cirujanos, y si vamos a creer en la narrativa oficial, él se encontraba allí para una cirugía plástica radical, mucha de la cual estaba contemplado para su mandíbula, ojos y nariz. ¿Es acaso esto, una vez más, una negligencia profesional o se trataba de algo más? Varios enfermeros y otros miembros del personal presentes en el hospital le dijeron a las autoridades que un doctor desconocido entró y salió del quirófano varias veces antes de desaparecer. Andrés López López, un ex narcotraficante colombiano convertido en autor y periodista, declaró que un oficial de la DEA dijo que un norteamericano alto y de piel clara fue en contra de las órdenes oficiales de no administrarle más drogas a Amado. Las pruebas, que van contra toda lógica respecto al cadáver de Amado, y la evidencia de actividad sospechosa durante la operación llevaron a muchos a una conclusión: Amado no murió en la mesa de operaciones, ni siquiera fue asesinado. Amado fingió su propia muerte. La teoría de que la presión de las autoridades de ambos lados de la frontera, así como de sus enemigos, podría haber obligado al narcotraficante más poderoso de México a salir del juego. Sin ser encarcelado, sin cacerías de recompensas, solo una salida limpia y forense del negocio, bajo la fachada de la muerte, orquestada por uno de los capos de la droga más escurridizos de México. Pero ¿sabes quién más es esquivo? ¿Quién más puede también deslizarse entre las sombras en cualquier momento? Tú. Así es, amigo mío, tú. Y gracias a una pequeña herramienta que hará maravillas por tu tranquilidad: NordVPN. Si aún no lo sabes, NordVPN es una red privada virtual que te permite proteger tu seguridad en línea. No sé si estás al tanto de esto, pero en muchos países los proveedores de servicios de Internet mantienen registros de los sitios web que visitas. En Estados Unidos, por ejemplo, los proveedores pueden vender tus datos en línea a anunciantes y a las grandes empresas tecnológicas. Es por eso que recibes publicidad molesta en sitios aleatorios de productos que te recomiendan en función de tu actividad en línea.
Y eso no es todo. Las redes Wi-Fi públicas son una gran amenaza. No están cifradas, por lo que son vulnerables a los piratas informáticos que pueden robar datos valiosos, como tu información personal, datos bancarios y contraseñas. Pero NordVPN te protege de esto. Oculta tu dirección IP y tu ubicación, lo que te permite navegar en total anonimato, ya sea en tu celular, tu computadora, tu televisor o prácticamente cualquier dispositivo inteligente. Otra gran ventaja es que puedes evitar las restricciones geográficas en las plataformas de streaming. Entonces, si hay una película, serie o evento deportivo que normalmente no puedes ver en tu país, puedes redirigir tu dirección IP a otro país donde puedas verla. También es la VPN más rápida del mercado, así que dile adiós a los retrasos enloquecedores durante la transmisión. Amigo, es una obviedad. Suscribirte es totalmente libre de riesgos, con la garantía de devolución de dinero de 30 días de Nord. Y aquí tienes un jugoso descuento que puedes canjear simplemente usando mi código de referencia. Simplemente haz clic en el enlace que está en la descripción a continuación. Y ahora volvamos al video y a un hombre que sabía un par de cosas sobre el anonimato. Una de las primeras afirmaciones fue que Amado había fingido su propia muerte para actuar como el informante estrella de la DEA en la guerra regional contra las drogas. La afirmación fue rápidamente desestimada por la DEA como un rumor con tanta credibilidad como los millones de avistamientos del difunto Elvis Presley. Su respuesta sería la versión oficial, que las huellas dactilares del cadáver coincidían con las de 1985-1989, lo cual era una evidencia irrefutable de que el cadáver era de Amado. También vale la pena escuchar el relato de Edward Follis, un agente de la DEA que había estado tras la pista de Amado durante años y escribió The Dark Art, My Undercover Work in Global Narcoterrorism. Él escribe cómo él se encontraba en Texas en el momento de la muerte de Amado y escribió lo siguiente: sabíamos que no podíamos confiar en ninguna de las informaciones que recibíamos de México. Teníamos que estar seguros de que el Señor de los Cielos no había escenificado astutamente su propia muerte. Follis y su socio cruzaron la frontera hacia México inmediatamente después del fin de semana del Día de la Independencia, presumiblemente el lunes 7. Follis afirma: tuve que cotejar sus huellas dactilares con una impresión existente que teníamos. Teníamos una archivada porque Amado una vez solicitó una visa para ingresar a Estados Unidos y las huellas coincidían. James Melford, subadministrador de la DEA, recibió pruebas concluyentes a las 7 p.m. del lunes por la noche, presumiblemente el trabajo de Follis. Las huellas dactilares tomadas del cadáver coincidían con las de una tarjeta de cruce fronterizo emitida a Amado en 1985 por el Servicio de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos. Era esta tarjeta la que le daba acceso temporal a Estados Unidos cuando quisiera. Refiriéndose a las huellas tomadas de Amado en 1985, un oficial de la DEA le dijo a la prensa: no afirmé que fuera Amado. Lo que dije es que las huellas dactilares obtenidas de un joven que se asemeja al Amado que todos conocemos y que fue registrado como un inmigrante ilegal hace 20 años corresponden a la misma persona de este cadáver. Si se trata de Amado o no es otro tema, pero tendría que haber sido parte de una conspiración de más de 20 años en la que se planeaba que alguien iba a fallecer y luego iban a reemplazar su cuerpo con el de aquel que estuvo en Presidio, Texas, hace 2 décadas. Entonces, si la DEA realmente colaboró con Amado, habría implicado a varios agentes en un complot altamente confidencial, o al menos varios agentes que fueron engañados por sus superiores. En cualquier caso, hay que preguntarse cuán creíble es esto. A pesar de esto, muchos creen que Amado todavía sigue vivo. Ha sido visto en Cuba, Chile e incluso hasta en Alemania. Para retomar la línea de la DEA, sin embargo, estas podrían tener tanta verdad como los avistamientos de Elvis Presley. Además, incluso después de que el gobierno mexicano anunciara la muerte de Amado, el gobierno chileno se mostró escéptico respecto a los resultados y continuó con sus propias investigaciones. Después de todo, Amado había pasado muchas semanas en la nación andina el año de su muerte, buscando oportunidades de negocio y gastando generosamente tanto en negocios como en placer. Así como buscaba oportunidades, podría haber estado buscando maneras de escapar de su antigua vida. Otros que dudan sobre la muerte de Amado Carrillo Fuentes incluyen a Francisco Barrio Terrazas, en ese entonces gobernador del estado de Chihuahua. Los periodistas Anabel Hernández y Sergio González Rodríguez cuestionan si Amado realmente murió. Otro escéptico notable fue el abogado de Amado en algún momento, José Alfredo Andrade Bojorges, quien desapareció en 1999 después de publicar sus hallazgos sobre el cartel de Juárez.
Fue una especie de revelación sobre quién es quién en la organización, con nombres de funcionarios estatales y departamentos vinculados con el cártel. Su secuestro y probable muerte alimentaron las conspiraciones de que fue un testigo eliminado, asesinado por órdenes de Amado, vivo. Dicho esto, Andrade, con su publicación pionera, se hizo de muchos enemigos de ambos lados de la ley. José María Jaspic, el actor que interpretó a Amado en la serie de Netflix Narcos, al parecer le dijo a Hollywood Reporter: realmente creo que Amado se salió con la suya. Mientras investigaba el papel, Jaspic se reunió con oficiales del ejército, así como con fuerzas especiales involucradas en el caso, quienes compartieron varias historias que no se le permitieron revelar. Narcos es una de las series más populares en la televisión hoy en día, bastante conocida por su profundidad de investigación, así como por los expertos que recluta para asegurar la precisión histórica, simplemente algo para reflexionar. Quizás la información más interesante nos la brinda Jesús Lemus Barajas. Lemus fue un periodista falsamente condenado por liderar un cártel de drogas, la familia michoacana. Durante sus 3 años en prisión en el Puente Grande, en el estado de Jalisco, antes de lograr su liberación demostrando su inocencia, acumuló todo tipo de historias de entrevistas y conversaciones con narcotraficantes y los principales jefes del crimen organizado. Uno de sus compañeros de prisión era un hombre llamado Ramón Miranda, quien afirmaba ser un corredor de dinero y tesorero personal de Amado Carrillo. Frecuentemente estaba a cargo de las cuentas de su familia. Miranda tenía varios conocimientos y revelaciones sobre el Señor de los Cielos. La mayoría de estos coinciden con los eventos oficiales tal como los cuentan reporteros, agentes de la ley y funcionarios estatales. Estaba convencido de que Amado fingió su propia muerte para evitar ser encarcelado. Creía que se había convertido en informante de la DEA y el FBI para así colaborar en la captura de otros narcotraficantes mexicanos. Miranda recontó lo que ya se sabía sobre el incremento de presión sobre Amado en los meses antes de su muerte. Una celda de prisión para Amado estaba fuera de discusión. Había sido torturado y golpeado durante su encarcelamiento en 1989. Amado estaba seguro de que si terminaba tras las rejas sería asesinado. Según Miranda, un agente latino del FBI, de apellido Martínez, se reunía regularmente con Amado en Chihuahua. Fue él quien le dio la idea de fingir su muerte, o eso fue lo que afirmaba Miranda. En los meses previos a julio de 1997, Miranda recuerda haber sido encargado de asegurar pagos inusualmente grandes de efectivo y extrañas reuniones confidenciales entre un Amado cada vez más nervioso y algunos de sus consejeros más cercanos. En algún momento de mayo a junio, en la oficina de Amado, Miranda se encontró cara a cara con un médico llamado Ricardo Reyes Rincón, un hombre con el que se había encontrado antes. Luego conectó los puntos. Miranda asumió que los $5 millones en efectivo eran para otra ronda de cirugía plástica para alterar su apariencia. La captura y arresto del zar de la droga Gutiérrez Rebollo en febrero de 1997 significó que la red de protección de Amado se viera severamente comprometida. Peor aún, Tomás Colza McGregor, un joyero de lujo y principal lavador de dinero para el cártel de Juárez, se convirtió en testigo protegido de la PGR. La colaboración de McGregor resultó en 12 nuevas investigaciones en contra de Amado, además de las 16 investigaciones abiertas en los Estados Unidos. El 3 de julio, Amado fue ingresado a la clínica de Santa Mónica bajo el nombre de Antonio Flores Montes. Fue admitido por el mismo doctor, Ricardo Reyes Rincón, en la habitación 407. Miranda afirmó que el reporte médico oficial indicaba que Amado iba a someterse a una liposucción y a trabajos en sus pómulos. Todos los miembros del círculo íntimo de Amado, incluida su familia, creían que era simplemente otra de las operaciones de Amado. Miranda afirmó que antes de ingresar al hospital, Amado tuvo que realizar varios pagos de emergencia temprano ese día, con un estimado de $5 mil millones según Miranda, principalmente a las cuentas de sus hermanos, hermanas y su madre. Según Miranda, escuchó que Amado salió del hospital 3 horas después de haber sido ingresado. A Miranda le contaron, alguien del que no puede revelar su nombre, que Amado fue recogido por 5 hombres vestidos con trajes que podrían haber sido estadounidenses y no miembros del cártel. El personal del hospital no cuestionó a Amado cuando exigió ser dado de alta. Salió del hospital con los hombres, subieron a una camioneta negra y luego se marcharon.
Ahora, por el bien del argumento, digamos que esta historia fuera cierta. Si esto realmente sucedió, Amado habría dejado el cadáver de alguien parecido a él. Habría ideado la historia de una cirugía plástica intensiva como excusa para fingir una sobredosis de drogas. Cualquier ligera diferencia entre Amado y el doble se podría explicar fácilmente por la reciente cirugía plástica de Amado. Básicamente, esto habría sido un golpe maestro. Miranda mismo no creía que el cuerpo se pareciera mucho a Amado. Según él, el cuerpo mostrado en los informes de prensa ya estaba en un estado avanzado de descomposición, mucho más allá de lo que normalmente luciría un cadáver después de una semana de fallecido, especialmente si se había mantenido para análisis forenses. El cuerpo habría sido refrigerado o de alguna otra manera preservado para retrasar la descomposición lo máximo posible. Dicho esto, la evidencia de la decoloración de la piel y el livor mortis sugiere que la apariencia del cadáver es compatible con el estado de descomposición una semana después del fallecimiento. Entonces, supongamos que tomamos la versión de Miranda sin cuestionarla. ¿A quién pertenecía el cadáver encontrado en la clínica? Según Miranda, podría haber sido un doble. Él afirmó que en los 2 años previos a su supuesta muerte, Amado estaba buscando un doble como parte de su estrategia de seguridad. Resulta que uno de sus escoltas encontró a alguien parecido en la forma de un agente de policía del Distrito Federal local llamado José Luis Rodríguez, alias El Chiquilín. Curiosamente, la revista mexicana Reforma tenía otro nombre para el Chiquilín, Jorge Francisco Palacio Hernández. El comandante era llamado con frecuencia en los alrededores de Juárez, pero en el mes previo a la supuesta muerte de Amado, el Chiquilín desapareció y nadie supo nada más al respecto. De hecho, David Vicenteño, un reportero del periódico Reforma, quien había estado investigando la desaparición de El Chiquilín, supuestamente fue secuestrado, golpeado y amenazado para que dejara de investigar. Miranda continuó diciendo que la DEA fue la primera en llegar a la escena para verificar el cuerpo, sin que nadie supiera que Amado había muerto. Verificaron sus huellas dactilares y luego informaron a la prensa que el cuerpo era, de hecho, el de Amado Carrillo, y que la PGR simplemente repitió lo que dijo la DEA. Entonces, ¿en qué debemos creer? Hay muchos motivos para no creer totalmente en el testimonio de Miranda. Una razón que salta a la vista es lo atrevido de la afirmación, hacer que la DEA cooperara con un criminal de la lista de los 10 más buscados del FBI, después de seguirlo durante más de media década. Y de nuevo, para muchos agentes de la DEA, esto será un secreto que se llevarán a la tumba. También parece haber evidencia fotográfica de las coincidencias publicadas en la prensa, algo que las personas con algo que ocultar no harían, a menos que esas huellas dactilares hubieran sido manipuladas, por supuesto. Una declaración como la de Miranda es una narrativa conveniente para aquellos que insisten en que Amado fingió su muerte. Si la afirmación fundamental de Miranda es que Amado simuló su muerte y se convirtió en informante de la DEA, entonces ninguna cantidad de declaraciones, al menos sin evidencia, de la DEA o de la inteligencia estadounidense puede socavar verdaderamente esa idea. Y hay muchos precedentes históricos, episodios de la turbia participación de Estados Unidos en América Latina, donde los servicios secretos estadounidenses han logrado lo que aparentemente es imposible. Basta con mirar a Chile en 1973, la Operación Cóndor en América del Sur durante los años 70 y 80, el escándalo Irán contra bajo el gobierno Reagan, o más relevante aún, el testimonio del agente retirado de la DEA, Héctor Bereyes, sobre la tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, implicando a la CIA. Pero considera que Miranda podría haber estado repitiendo chismes infundados, producto del rumor generado después de la operación de Amado. Parte de él también podría estar en negación sobre la muerte de su antiguo jefe. Claramente lo admiraba, o tal vez no conocía todos los detalles del caso desde el lado de los Estados Unidos. Quizá algún día descubramos lo que realmente ocurrió en ese hospital. 3 de los cirujanos que supuestamente operaron a Amado fueron brutalmente torturados y asesinados. Sus restos profanados fueron encontrados algunos meses después de la operación dentro de tambores de aceite de 66 galones en una carretera entre la Ciudad de México y Acapulco. Muchos comentaristas han interpretado esto como una purga de testigos por parte de Amado. Sin embargo, Miranda confiesa que fue obra de Vicente Carrillo, el hermano y sucesor de Amado, quien buscaba venganza por lo que creía era el asesinato de su hermano. Esto es también lo que sospechaban los funcionarios de la DEA. Entonces recapitulemos. La operación presenta signos de un juego sucio. El bigote de Amado, el hecho de que las suturas no estaban cerradas, testimonios del personal del hospital. Amado tenía muchos enemigos y el asesinato por inyección letal sigue siendo posible. Tampoco se debe descartar el homicidio involuntario. Simplemente no sabemos qué sucedió en esa clínica.
El hecho de que Amado pudiera haber fingido su muerte dada su influencia política y riqueza despierta la imaginación, pero el rumor parece desmoronarse dado el número de representantes de la DEA que anunciaron coincidencias entre las huellas dactilares del cuerpo y las de Amado mientras estaba vivo. Podría haber más de lo que no tengamos conocimiento, pero por ahora, sin pruebas claras que desafíen los hallazgos forenses, deberíamos creer en su palabra. Comparte tus opiniones aquí abajo. Estoy ansioso por ver un debate interesante. Y si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Hazlo ahora mismo para no perderte más contenido. Y no se pierdan el gran final donde exploraremos al hombre detrás de las sombras. ¿Quién era realmente Amado Carrillo Fuentes?